Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermano, muy buenas ¿Cómo noches. Leímos experimentar hasta la el obra versículo de número Dios? 3 de esta hermosa palabra en Salmo capítulo 3. Meditando la palabra, hermano, es una palabra, es un salmo del rey David. Ese salmo cuando el rey David entró en una gran dificultad, entró en una situación porque su hijo Absalón se le revela y lo traiciona. Pero hermano, invitado, amados, meditando esa palabra, que nosotros diariamente, hermano, amado, enfrentamos dificultades, situaciones, problemas que nos afligen, los angustia, nos entristecen mucho, ¿sí? Por todas esas situaciones, problemas como problemas económicos, situaciones familiares, como por ejemplo peleas entre esposos, como por ejemplo hijos cuando se rebelan contra los padres, problemas que no tengo que comer, falta de dinero, todas esas situaciones, esos problemas nosotros diariamente enfrentamos, hermanos, queridos amados, todas esas situaciones, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros podemos experimentar verdaderamente la obra de Dios? A través de todas esas situaciones, hermano. Porque esas situaciones que nosotros presentamos diariamente, atrás de esa situación viene una gran bendición, porque Dios empieza a trabajar. Cuando nosotros nos afligimos, cuando nosotros nos entristecemos y los angustiamos mucho porque enfrentamos todas esas situaciones, es porque, hermano, porque nosotros queremos cambiar esa situación con nuestro propio esfuerzo. Nosotros asimismo queremos enfrentar la situación y cambiarla. Por eso es que nosotros nos afligimos, nosotros nos angustiamos mucho. Y viene un gran pensamiento a nuestra cabeza. ¿Cuál es ese gran pensamiento, hermano? Ese gran pensamiento que pone Satanás. Dios no y que te amaba, y por qué estás pasando esta situación. Si tu Dios, al que te ama mucho, ¿por qué te pone esa situación? Tú dices que Dios te ama mucho, ¿por qué estás pasando por ese problema? Ese pensamiento viene a nuestra cabeza. Esos son los pensamientos de Satanás, haciéndote dudar el gran poder de Dios. Amén, hermano. Pero nosotros, para pasar esa situación, para recibir verdaderamente la gracia, para recibir verdaderamente la obra de Dios y experimentarla, ¿qué debemos hacer, hermano? No mirar el problema, no poner nuestros ojos en esa situación, en esa dificultad, sino mirar la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos el corazón y la vista en la palabra de Dios, Dios va a trabajar libremente. Amén, hermano. Hermano, nosotros si le ponemos más que sea 1% de esfuerzo a esa situación, Dios no va a trabajar. No vamos a experimentar, porque Dios trabaja para nosotros. Dios trabaja libremente para nosotros, votando nuestra razón, votando nuestra justicia y creyendo en la palabra de Dios. Amén, hermano. Hermanos, diariamente pasamos por distintas dificultades, como está hoy en día la humanidad. La humanidad está así, hermano. ¿Por qué la humanidad hay mucho divorcio hoy en día entre familias? ¿Por qué los hijos se les rebelan a los padres hoy en día? ¿Por qué? Porque nosotros
los seres humanos, las personas, queremos cambiar la situación por nuestro propio esfuerzo y rechazamos verdaderamente la palabra de Dios, rechazamos la obra de Dios, porque cuando nosotros presentamos la dificultad, el problema y la situación, viene atrás la gran bendición de Dios, viene atrás lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermano. Vemos cómo experimentó el profeta Elías esa dificultad. Después del profeta Elías enfrentarse a los 450 profetas de Baal, el profeta Elías se fue al desierto porque oyó la palabra de Jezabel cuando le dijo que lo iba a matar. Pero él primero experimentó y después recibió la aflicción, recibió la angustia. ¿Por qué? Porque él votó por un momento la palabra de Dios. Cuando nosotros presentamos la dificultad y el problema y la situación, atrás viene la gran bendición de Dios, porque Dios primero quiere fortalecer nuestro espíritu y nuestro corazón para poder Él darnos esa gran bendición que quiere para nosotros. Amén, hermano. Cuánta dificultad, cuánta angustia tenía el rey David en esa situación. Al ver que su hijo Absalón se le revela, lo traiciona. Aparte de él, muchos adversarios se levantan contra de él. Pero ya David venía con todas esas situaciones, porque meditando la palabra y viendo la palabra, cuando David fue ungido rey, también Saúl lo persiguió para matarlo, ¿sí? Pero él sintió la angustia, pero al sentir la angustia, clamó a Dios. Porque vemos la palabra de Dios que David es el mismo corazón de Dios. Amén, hermano. David en esa angustia, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Y vemos lo que dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermano, con esa dificultad y ese problema, Jehová Dios es nuestro escudo en todo el alrededor, ¿sí? Él es el que trabaja para nosotros. Él es el que nos da la fortaleza, la fuerza para seguir avanzando. Amén, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido o será añadido. Hermano, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que Dios trabaje fuertemente en nuestra vida, tenemos que primero buscarlo a Él, buscar el reino de Dios. Amén. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? Los invitados que no han recibido la gracia de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Es creer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creer con el corazón la palabra, creer el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, nos encontrábamos descarriados como ovejas. Nos encontrábamos separados de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa reconciliación a través de su cuerpo, a través de su sangre. En la cruz dijo: consumado es. En la cruz solucionó el problema. Juan el Bautista lo testificó. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se consigue con Juan el Bautista, fueron las palabras: deja ahora, porque así conviene que tú y yo
cumplamos toda justicia. Desde ese momento, hermano, ya Juan el Bautista le iba a poner a traspasar nuestro pecado al gran Cordero de Dios, a ese Cordero de Dios que Dios preparó para todos nosotros, desde los Antiguos Testamentos, con ese Cordero que quitaba el pecado temporalmente, vino a ser realidad cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo. ¿Sí? Juan el Bautista traspasa el pecado de todos nosotros y lo testifica el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la justicia de Dios, hermano invitado. Ese es el reino de Dios. Si tú crees lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, si tú crees que nuestro Señor Jesucristo te lavó con su sangre, te hizo perfecto, te santificó, te hizo santo delante de Él, vas a ser salvo, eres salvo y eres justo. Y ahí viene la añadidura que habla ese versículo. Pero algunas personas, ¿qué hacen? Primero quieren las añadiduras. Pregunto a los hermanos, ¿quieren experimentar la obra de Dios? ¿Quieren experimentar verdaderamente la obra de Dios? ¿Quieren experimentar su vida de creencia? Enfrenten la dificultad, el problema y la situación conforme a la palabra. No le pongan nombre a esa situación, sino pongan el corazón en la palabra de Dios. Amén. El rey David sintió mucha angustia. David sintió mucho problema al saber que su hijo Absalón se le revela, al saber que tenía muchos adversarios en su contra. Pero él decía, y lo quisieron hacer dudar. En el versículo 2 que dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Así Satanás lo pone en los pensamientos de nosotros, hermanos. Así Satanás dice, tú tienes pecado. Así Satanás dice, si tú no te esfuerzas, no vas a llegar al reino de Dios. Así Satanás dice, tienes que creer en ti mismo. Así Satanás pone en el pensamiento, tienes que esforzarte para ser buena persona. Tienes que hacer buenas intenciones. Esos son los pensamientos para hacerte dudar del poder de Dios. Satanás te dice, ¿dónde está tu Dios que te ama mucho? Mira por qué estás pasando por esa necesidad. Mira por qué estás pasando por esa situación. Para hacerte dudar. Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hasta en la cruz nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás también. Cuando le decían, tú que eres el rey, el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero nuestro Señor Jesucristo, como un cordero inmolado, quedó calladito, porque era la voluntad de Dios que Él se entregara a sí mismo. Porque ahí cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, el cielo se abrió y hubo un gran terremoto, era porque Dios ya estaba contento, porque el pecado de toda la humanidad y de todos nosotros había sido quitado. Pero si tú, invitado que me estás viendo, para recibir esa justicia, para recibir el verdadero perdón de pecado, tienes que creerla. Tienes que cogerla en tu corazón y aferrarte a esa palabra. Ahí viene el verdadero perdón de los pecados.
Amén, hermano. Hermano, vamos a orar ya para terminar delante de nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias, Señor, y te agradecemos, Señor, de darnos este espacio, Señor, y el corazón para compartir tu preciosa palabra, Señor. Hoy compartimos Salmo capítulo 3, desde el versículo 1, Señor, el cual David, el rey David, se sintió muy angustiado, se sintió en una gran situación al ver que Absalón, su hijo, al ver que muchos adversarios se levantaron y lo hicieron hacer dudar del gran poder de Dios. Pero David, con un corazón de Dios, aclamó a Dios y dijo que Dios, Jehová, tú eres mi escudo, tú eres mi escudo a mi alrededor. Así, Señor Padre, te pedimos, Señor, por los invitados y por los hermanos también que están viendo este video y que van a ver la repetición, que trabaje en nuestro corazón para que nuestro espíritu y el se fortalezca cada vez más y puedan seguir avanzando. Que no miren la situación, que no miren el problema, sino que pongan el corazón en la palabra de Dios para que tú, Señor, trabajes libremente. Señor Padre, tú quieres, Señor, darle la gracia. Tú quieres darle la bendición, solamente los hermanos, los invitados, tienen que confiar en ti. Si nosotros confiamos en ti, Señor, tú nos vas a bendecir grandemente. Nuestra vida va a ser bendita. Padre, también te pedimos, Señor, que los invitados que no han recibido la gracia, que no han recibido la salvación, Padre, que esta palabra entre en su corazón y mediten, para que tú, Señor, des la misericordia, porque yo soy simplemente un instrumento, pero tú es el que das la salvación y es el que das la gracia. Dios Padre, te agradecemos, Señor. Bendice a los hermanos y a los invitados. Bendice también a sus familiares, Señor. Te damos las gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.